La mañanera de Ángel de hoy miércoles. Media semana, no se sabe si es el fin del principio o el principio del fin de la semana, laboralmente hablando, y tomando en cuenta que para muchos niños y jovencitos es vacaciones, voy a tocar con usted hoy un tema que posiblemente a algunos parecería inocuo, pero ya si le rascamos un poquito más, verá usted que reviste una gran profundidad e importancia. Si yo le preguntare a usted, ¿le enseñaron o fue usted enseñado en la primaria, en la secundaria e incluso en el nivel medio superior, sea vocacional, si estudió en alguna escuela perteneciente al sistema del Politécnico, o el bachillerato en alguna escuela con la orientación, con el contenido tradicional de ese nivel, del nivel medio superior? La pregunta sería esta: ¿cree usted que lo enseñaron o fue instruido o usted aprendió muy bien eso, a rechazar los datos duros o a rechazar evidencias de la experiencia de un profesional, por ejemplo? Evidentemente su respuesta sería: oye Ángel, ¿qué te pasa? ¿Cómo voy yo a rechazar la opinión de un especialista, una persona que durante años ha estudiado tal o cual tema o se ha especializado en esta o en aquella área del conocimiento? Por el contrario, yo respetaría su opinión. Eso es lo que nos diría el sentido común. Sin embargo, se sorprendería usted si midiéramos cuántos mexicanos, cuántas decenas de millones de mexicanos rechazan de una manera ciega, acrítica e inmediata, al bote pronto, el conocimiento. Eso sí, cuando están enfermos, tienen un dolor por aquí, ellos quieren ir de inmediato a un especialista. ¿Y qué es un especialista? Una persona que después de terminar la carrera de medicina, después de 7 u 8 años, estudió todavía 3 o 4 para adquirir el dominio de esa parte de la medicina, que puede ser cardiología, nefrología, etc. Y él dice: quiero ver al especialista. Es más, por eso le lanza insulto y medio al Seguro Social o al ISSSTE, porque primero tiene que pasar por el médico familiar y luego le dan la cita, y total que viene siendo consultado o yendo él a consulta con el especialista 3 o 4 meses después. Sin embargo, él, en tratándose de cuestiones que tienen que ver con su salud o con alguna enfermedad, él exige ver al especialista. Si tiene recursos él para pagar una consulta privada, pues evidentemente intentará buscar a un especialista de prestigio. Yo creo que ahí no hay duda de que los mexicanos preferimos ser auscultados y recetados por un especialista. Una persona que tiene años de experiencia, que ha visto muchos casos similares o parecidos al nuestro, con lo cual él tiene cierta destreza en identificar las causas de ese dolor o de ese mal, etc. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esa enfermedad no tiene que ver con nuestra salud, sino es la enfermedad de un país y el especialista es un economista? En ese momento es que la economía es algo muy serio para dejarlo en manos de los economistas. ¿Y la cardiología será también algo muy serio para dejarla en manos de los cardiólogos? ¿O acaso las enfermedades del corazón es algo muy grave o muy serio para dejarlo en manos de los cardiólogos? Como ven, es muy fácil y casi inmediato rechazar al economista cuando la enfermedad es la enfermedad del país en cuestiones económicas. Ahí sí llegamos casi a la magia negra, a
a lo esotérico, a casi no más falta que pidámosle una receta a Hermelinda. ¿Y a qué viene esto? Una de las causas que explica en mucho la situación que enfrentan no pocos países en América Latina, quizá a excepción de Chile, pero prácticamente en todos los demás, hay un severo problema en cada país en lo que se refiere a la salud económica de cada uno de nuestros países. El gobernante, que sería el encargado de aplicar esa receta, de ir a comprar las medicinas a la farmacia y decir, así como le dice a uno la esposa o a un jovencito el papá o la mamá, te vas a inyectar o tienes que tomarte este jarabe, yo sé que es muy amargo, pero es necesario esto que tienes en el estómago, en la garganta, etcétera, etcétera. El gobernante normalmente es quien se encarga de llevar a la práctica la receta que ese especialista da, el economista. Sin embargo, esta especialización o esta práctica profesional en esa área del conocimiento es rechazada prácticamente por todo el mundo. ¿A qué se deberá esto? Bueno, una razón puede ser la ignorancia, cuando se ignora todo de la economía, de cómo funcionan los mercados, de cuáles son las causales reales del crecimiento, etcétera, etcétera, tendemos a rechazar al economista. Pero también lo rechazamos cuando está de por medio una posición ideológica. Es que es un neoliberal. No saben lo que es neoliberal, porque además es un concepto que en economía no existe. En realidad sería alguien que defiende o plantea posiciones liberales en el sentido de que lo importante es la libertad del individuo o del agente económico, etc. Pero eso será otra discusión. Y luego, no solo los ciudadanos, sino los gobernantes rechazan también esas recomendaciones de los economistas, las cuales están fincadas en decenas de años de experiencia y con una sólida, un profundo conocimiento teórico y con la mano en la cintura, como se dice coloquialmente, el gobernante rechaza, tira a la basura sus recomendaciones y dice, yo sé más que él. Hay por ahí un gobernante de un país, no sé cuál es el país, pero creo que colinda con los Estados Unidos, y hay un tecnócrata, uno bueno, diría esta persona, que se atrevió a plantear él la necesidad o que era correcto cancelar esta locura, este desatino de la construcción de la refinería Dos Bocas. Y el gobernante, usted ya sabe quién es, dijo, bueno, dice, es que él no le entiende a la cosa social. Como si por cosa social significare tirar el dinero del erario. Pero luego, semanas después, ante el que era el jefe de ese tecnócrata que les dice, ahí le dejo el gallo muerto, acábelo de pelar, y dice, este hombre sí entiende de las cuestiones sociales. Por fin, ¿las entendía o no las entendía? Pero piensa López que ese que se ve mustio así, carita de acá, pues puede en un momento salirle respondón ese mustio y mandarlo también por un tubo, igual que lo mandó el doctor Carlos Ursúa. ¿Por qué? Porque esa clase de gobernantes, como Daniel Ortega, Evo Morales, Correa, los Kirchner, Lula también, la señora Rousseff, y una playa de gobernantes en América Latina. Aquí en México hemos tenido muchos de ese estilo. Bueno, todavía anda por ahí algún señor que gobernó Puebla, el licenciado Bartlett, que también él siente que sabe de todo. Estamos aquí entonces a un grupo de gobernantes que quieren saber más que aquellos y llevan a sus países a la ruina, como una persona que no sabe medicina lleva a la tumba
a su pariente o a su amigo porque se burla del especialista y de la medicina que le recetó aquel. Y a todo esto, dejemos al gobernante y vayamos con usted como ciudadano. ¿Por qué todavía hoy en México, ante los desatinos y ocurrencias y tonterías que estamos viendo, todavía hay decenas de millones que creen ciegamente que las tonterías y ocurrencias de López es la medicina que requiere este país? ¿A qué se debe eso? ¿Acaso porque en la primaria, en la secundaria y los que llegaron a nivel medio superior y educación superior les enseñaron a rechazar de entrada el conocimiento, la experiencia de un profesional? ¿O es su ignorancia? ¿O es esa ignorancia que es producto de la ideología chafa, de esas posiciones de cliché acedo de los años 60 y 70 del siglo pasado? Sea cual fuere la respuesta, yo le pediría a usted que se quede con esta pregunta. ¿Y usted rechaza las recomendaciones de economistas experimentados? ¿Rechaza usted experiencias positivas que se han aplicado en otros países y han tenido gran éxito? Y a cambio de ese rechazo de medidas dolorosas pero sensatas, como aquel jarabe amargo que tiene que tomar el chamaco, usted las rechaza y agarra y toma usted las medicinas que rayan en lo ignoto, en la brujería que receta López. Y de hacer esto último, ¿a qué se debe que usted prefiera esas supercherías en materia económica y rechace las recomendaciones soportadas en experiencias en decenas de países, experiencias exitosas? ¿Se ha puesto a pensar que una parte de esa responsabilidad es la educación que usted recibió? ¿Y se ha puesto a pensar que además es esa ideologización aceda que ha adquirido usted producto de escuchar a demagogos, a ignorantes, que todavía piensan que es posible salvar al ejido? Imagínese usted nomás. Le agradezco su presencia aquí en las Mañaneras de Ángel y lo espero mañana jueves. Gracias.